Claro, hay cierta molestia en algunos casos por algún comportamiento indebido por parte de algunos venezolanos, eso es verdad. Tenemos 1.200 presos en las cárceles colombianas. Yo no diría que todos son delincuentes. Yo creo que la mayor parte de esa gente es gente pobre que requerían y que robaron para comer unas medicinas para un familiar, cosa que no se debe hacer, evidentemente, pero que se ha visto la necesidad de hacer. Pero yo creo que acá en Colombia, a pesar de algunos comportamientos que no son los idóneos, no hay por parte de la población colombiana brotes de xenofobia. Eso de la explicación yo la encuentro en lo permeable de nuestra frontera, en las relaciones, por ejemplo, que los maracuchos tienen con los guajiros, que los gochos nuestros tienen con los del norte de Santander, el llanero nuestro con los llaneros del Casanare y del Arauca y de toda esta zona de los llanos. Uno ve una música llanera colombiana y es igualito como si estuviera en el llano venezolano, ahí no hay ninguna diferencia. Hasta la forma de hablar es parecida, los golpes son los mismos, la música es la misma, el folclore es lo mismo. De manera tal de que todo eso ayuda muchísimo. Por esas tres vertientes que tenemos de comunicación, ¿no? Los guajiros con los maracuchos y toda esa gente de esa zona que tiene una relación histórica. Hay algunos, por ejemplo, como son las comunidades guayú. Usted no sabe si son venezolanos o son colombianos, son de los dos países posiblemente, ¿no? Porque para ellos la frontera geográfica política no existe, para ellos es la nación, guayú, son colombo-venezolanos. Lo mismo ocurre en el norte de Santander, legiones, miles de gente de la frontera de Cúcuta, de San Cristóbal, de San Antonio, Ureña, que las familias son de lado y lado, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a mitigar lo que puede ser una cuestión de xenofobia, igual con los llaneros, como dije anteriormente. De todas maneras, venimos trabajando y esperamos anunciar en los próximos días un programa de educación ciudadana, con la colaboración de organismos americanos que se encargan de esto precisamente. No anuncio mucho porque estamos iniciando y no quiero crear falsas expectativas. La idea es que nosotros podamos hacer un programa de alcance nacional en Colombia, en el cual podamos darle a los venezolanos que vienen de un país que lamentablemente no tiene institucionalidad, no tiene leyes, no tiene educación ciudadana, no tiene educación de moral y cívica. Entonces el comportamiento de la gente muchas veces no es el que uno desea. Y entonces, si nosotros ayudamos a darle una formación ciudadana a esa gente, tenemos un doble propósito, que es importantísimo. El primero de ellos es que esta gente se pueda insertar en la sociedad colombiana sin mayores obstáculos, que sean mejor acogidos. Eso es muy, muy importante. Y el segundo es que cuando regresen a Venezuela, pues tengan un comportamiento cónsono con lo que es un comportamiento cívico, y eso ayude mucho a restablecer el tejido social y a restablecer la convivencia entre los venezolanos una vez que salgamos de la pesadilla de la dictadura. No hay duda de que desde enero, del 23 de enero para acá, hemos hecho grandes progresos, hemos tenido tropiezos, claro que ha habido tropiezos. ¿Se han cometido errores? Claro que se han cometido errores. Pero cuando vemos el balance es positivo del gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Se ha logrado el reconocimiento de más de 55 países, en algunos de ellos, como es el caso de Colombia, con un reconocimiento pleno, como es el caso de la Embajada venezolana y el caso mío en lo personal. Yo creo que eso es un avance muy importante. La postura que hemos logrado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Organización de Estados Americanos, en la Comunidad de Naciones latinoamericana, que ha sido sumamente importante, también en algunos países europeos y países de otras partes del mundo. Claro, eso tenemos que continuarlo porque sin duda que esto no es una cosa fácil. ¿Cómo salimos de esto? Salimos de esto mediante la presión internacional. El TIAR va a tener sus efectos, además de las sanciones que ya Estados Unidos ha establecido de manera unilateral, no solamente sanciones al régimen, sino también sanciones personales a los jerarcas del régimen. Un segundo aspecto que es importantísimo es lo que vendrá con el TIAR, que además de las sanciones diplomáticas vendrán sanciones económicas y otras que quedan abiertas, y luego, pues, que es sumamente importante, el trabajo adentro. Yo creo que adentro hay que mantener viva la llama. Esta es la responsabilidad fundamentalmente de la dirigencia política que permanece en Venezuela, del presidente Guaidó, de los dirigentes políticos que están en Venezuela. Hay que continuar con el trabajo de acercamiento a la gente, hasta que llegue el momento en que, producto de la presión internacional, de las sanciones, de la presión,
externa y la presión interna, pues el régimen colapse, que es lo que nosotros esperamos para entrar en una transición que siente las bases para la democracia venezolana. Yo le atribuyo a la transición más importancia que al primer gobierno democrático, porque los cimientos de la democracia en Venezuela se establecen en la transición. Si la transición se hace bien hecha, con seriedad, con honestidad, con transparencia, con ejemplo diario de lo que debe ser el comportamiento de sus dirigentes y con un rescate pleno de la institucionalidad que pasa por la separación de poderes, yo creo que en Venezuela tendremos un futuro democrático alentador. Si nosotros no somos capaces de hacer una transición que nos permita que la gente rescate su confianza en el sistema democrático, que requiere muchas cosas, es cierto, como dije anteriormente, el buen ejemplo, no el discurso es una cosa, pero la gente básicamente ve el comportamiento. No solamente hacer un discurso sobre honestidad y transparencia, hay que ser honesto y hay que tener transparencia y hay que dar un buen ejemplo. Yo creo que eso es fundamental para que la gente rescate su confianza en la democracia y sobre todo, yo creo que esto es válido para toda la sociedad venezolana. Si nosotros los venezolanos, las legiones de venezolanos que hemos tenido que salir de Venezuela, contribuimos a que haya conciencia nacional de la necesidad de la equidad, de la necesidad de proporcionarle a la gente la oportunidad para que progrese, para que la gente viva en condiciones de dignidad, porque tiene educación, tiene trabajo, tiene salud, pero darle a la gente instrumentos para que con su esfuerzo, con su educación, con su constancia, con su trabajo, puedan progresar. Yo creo que el país va a poder restañar las heridas y restablecer el tejido social. Es muy importante. Ya tenemos el ejemplo de lo que nos pasó. Nos bajaron el copete y yo creo que tenemos que entender que para poder tener un país estable, para tener un país en armonía, para tener un país en paz, requerimos equidad. No puede haber desajustes sociales marcados. Una élite muy rica y una gran masa de la población pobre. Eso no da estabilidad a un sistema de gobierno democrático. Y en ese sentido tenemos que trabajar.